en el corazón de la Lucania interior, donde el camino de tierra termina y el silencio pesa como plomo. Una mujer de 27 años aprieta dos recién nacidos contra su pecho. Lleva 25 días sin ver a otro ser humano. 25 días desde que el hombre que prometió quedarse tomó ese camino y no regresó. La cisterna está seca. Su leche es débil y los dos hijos que Dios le envió por duplicado lloran de un modo que ya no parece hambre. Parece una despedida. Ella mira el camino. Cada día, todos los días, el camino está vacío. Hasta que una tarde de sol blanco una figura aparece en el horizonte montada en un mulo flaco, avanzando lentamente, como si el destino no tuviera prisa. Si han llegado hasta aquí, solo les pido una cosa: quédense hasta el final. Esta historia les golpeará de un modo que no esperan. Y si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento. Presionen el botón, activen la campana, porque historias como esta merecen ser escuchadas hasta la última palabra. En el sur de Italia de otros tiempos, relatos como este resonaban entre ríos y caminos sin pavimentar. Existen lugares en esta inmensa Italia que parecen haber sido olvidados por los hombres, no por maldad, no por descuido, sino porque la distancia engulle las cosas, engulle los nombres, engulle los senderos, engulle incluso las voces de quienes gritan ayuda. Y fue en uno de esos lugares, sobre un pedazo de tierra árida enclavado entre colinas áridas e higueras chumbas retorcidas, donde se encontraba el caserío donde vivía Cosima Viento, si es que se podía hablar de vivir. La casa era un derrumbadero hecho de piedras y mortero, con un tejado de tejas rojas que el tiempo había transformado en color polvo. Las paredes tenían grietas profundas, de esas que miras y sientes que la casa está cansada, que también ella quiere rendirse. El suelo era de tierra apisonada, barrido cada día con una escoba de retama que Cosima había hecho con sus propias manos, porque así le había enseñado su madre, que una mujer barre la casa todos los días, incluso cuando dentro ya no hay nada que proteger. La propiedad se encontraba a casi 10 kilómetros del pueblo más cercano, y esos 10 kilómetros no eran de buen camino. Era una vereda de piedras y polvo, espinas y sol, donde el carro se atascaba en la temporada de lluvias y donde el calor del mediodía hacía temblar el aire como si el mundo mismo se estuviera derritiendo. Nadie pasaba por allí sin un motivo. Nadie tenía razón para subir por ese sendero hasta aquella colina desnuda, a menos que se hubiera perdido o estuviera huyendo de algo. Cosima no estaba huyendo. Cosima había sido abandonada. Y esa es una diferencia que duele de otro modo, porque quien huye aún lleva consigo la ilusión de haber elegido irse. Quien es abandonado carga con el peso de saber que alguien miró tu vida, miró todo lo que eras y decidió que no valía la pena quedarse. El nombre del hombre era Silvano, comerciante ambulante de profesión, de esos que atravesaban el sur conduciendo un mulo cargado de sal, harina, queroseno y telas, vendiendo e intercambiando entre pueblos que ni siquiera aparecían en los mapas. Tenía 34 años, manos grandes, una sonrisa fácil y esa forma de hablar que hacía creer a cualquier mujer del sur que el mundo era más grande que el horizonte que conocía. Cosima lo conoció en una feria de esas que se celebraban una vez al mes en el pueblo, donde la gente venía desde lejos para comprar, vender, intercambiar y sobre todo ver gente. Ella estaba vendiendo unos dulces de almendras que había ayudado a preparar en casa de una vecina. Él se paró frente a ella, pidió probar y dijo que nunca había comido algo tan dulce en su vida, pero que estaba mirando algo aún más dulce. Cosima se rió, y esa risa fue el principio de todo lo que vendría después. Cosima no era una mujer que se entregara fácilmente. Había aprendido de la vida a desconfiar. Su madre, doña Escolástica, era una lavandera, una mujer que había criado a 3 hijos fregando la ropa de los señores en la orilla del río, con la espalda encorvada y las manos partidas por el jabón de ceniza. Cosima nunca conoció a su padre. Solo sabía lo que su madre le contaba en los días en que la tristeza vencía al orgullo. Que era un hombre que pasó por el pueblo, se quedó 2 meses y se fue con la misma facilidad con que había llegado. Como el viento, decía doña Escolástica, vino, lo revolvió todo y se fue sin pedir permiso. Cosima creció oyendo eso. Creció sabiendo que un hombre que viene de fuera también puede irse fuera. Pero saber una cosa y sentir una cosa son 2 mundos diferentes. Y cuando Silvano apareció con esa sonrisa y esas palabras, toda la sabiduría del mundo no fue suficiente para mantener su corazón en su lugar. En 2 meses, Cosima dejó la habitación con puerta y ventana que alquilaba en el pueblo, el trabajo de costura que hacía por cuenta propia, las pocas amistades que tenía, y se fue a vivir con Silvano al caserío que le decía haber recibido en préstamo de un conocido. Él le pintó las cosas de manera hermosa. Dijo que crearían una vida allí, que plantaría, que traería animales, que esa tierra árida tenía una riqueza escondida para quien supiera trabajarla. Ella le creyó porque quería creerle,
porque el sueño de tener una familia, un techo, alguien que se quedara, era lo único que llevaba dentro desde niña y que aún no le había pesado demasiado como para abandonarlo. El primer mes juntos quedó embarazada. Cuando el médico del pueblo, un hombre mayor con gafas redondas que atendía en una habitación estrecha junto a la farmacia, le dijo que eran dos, que llevaba dos dentro del vientre, Cosima se apoyó en la pared y necesitó un momento para respirar. Gemelos, dos vidas de una vez. Silvano, cuando lo supo, permaneció en silencio. No fue el silencio de quien está demasiado feliz para hablar, fue el silencio de quien está calculando algo dentro, como una bestia que olfatea el peligro y decide si luchar o huir. El embarazo fue duro. La barriga de los gemelos crece rápido, pesa rápido, exige rápido. Cosima pasaba los días entre la cama y la cocina, entre el hogar de leña y la puerta de casa, donde se sentaba a mirar la maleza y a sentir el viento caliente que no refrescaba nada, pero al menos movía el aire. Silvano seguía yéndose con el mulo, a veces por una semana, a veces por dos. Cada vez volvía más callado, cada vez traía menos provisiones, cada vez miraba su barriga con esa mirada de quien ve una cuenta que no sabe cómo pagar. Ella fingía no notarlo. Fingía porque tenía miedo de que si le preguntaba qué estaba pasando, la respuesta llegaría en forma de una puerta golpeada, y conocía demasiado bien el sonido de las puertas golpeadas en la vida de una mujer sola. Los gemelos nacieron en una noche de calor insoportable con la ayuda de una vieja partera que Silvano había ido a buscar al pueblo montado en el mulo. Un niño y una niña. Zeno llegó primero, pequeño, rojo, gritando como si ya supiera que el mundo que llegaba no iba a ser fácil. Leda llegó después, más tranquila, casi en silencio, y durante unos segundos el corazón de Cosima se detuvo porque pensó que la niña no iba a llorar. Pero lloró bajito, como pidiendo permiso para existir. Cosima los apretó a ambos contra su pecho y sintió algo que no le cabía en el cuerpo, algo que era gozo y terror al mismo tiempo, porque a partir de entonces amaba a dos personas de un modo que hacía insoportable cualquier pérdida. Los primeros 3 meses fueron de noche sin dormir, de llanto doble, de leche que a veces parecía no alcanzar para alimentar 2 bocas al mismo tiempo. Cosima aprendió a amamantarlos juntos, uno a cada lado, porque si esperaba a que uno terminara para empezar con el otro se pasaría el día entero así. Silvano ayudaba poco, dormía en la habitación separada cuando los niños lloraban demasiado. Salía temprano, volvía tarde. Y un día igual a todos los demás. Cuando Zeno y Leda tenían exactamente 3 meses de vida, Silvano dijo que tenía que ir al pueblo a buscar queroseno y harina porque se habían acabado. Cogió el mulo, cogió el saco de cuero donde llevaba sus cosas. Dijo que volvería al día siguiente, antes de que el sol se pusiera fuerte. Cosima lo despidió desde la puerta con un niño en cada brazo y se quedó mirando hasta que su figura desapareció en la curva del sendero. No volvió al día siguiente, ni al otro, ni al tercer día, ni al cuarto, ni al quinto. Al 6.º día, Cosima revolvió toda la casa buscando algo que explicara esa desaparición. Y fue entonces cuando lo entendió. No por una nota, no por un mensaje. Lo entendió por lo que faltaba. Su lado del estante estaba vacío, la taza de lata que usaba para el café había desaparecido. La muda de ropa que tenía doblada en el rincón de la habitación ya no estaba. El cuchillo con el mango de hueso que llevaba consigo antes de conocer a Cosima, ese que nunca dejaba, se había ido con él. Silvano no había salido a buscar queroseno. Silvano había tomado todo lo que era suyo. Cada pieza, cada objeto, cada fragmento de su vida en esa casa había sido recogida en silencio en los días anteriores, poco a poco, sin que ella se diera cuenta. Lo había planeado. No fue un impulso, no fue una locura, no fue una desesperación del momento. Fue un cálculo. El mismo silencio que había visto en su rostro cuando supo lo de los gemelos era el silencio de un hombre que ya estaba calculando la salida. Cosima se sentó en el suelo de la cocina y permaneció allí un tiempo que no sabría decir si fueron minutos u horas. Los gemelos dormían en la habitación de al lado, en esa cuna improvisada que no era más que una caja de madera forrada con retazos de tela. No lloraron, no en ese momento. El llanto vendría después. Vendría de noche, vendría al amanecer, cuando el silencio del campo se hiciera demasiado grande, los niños durmieran y ya no hubiera ninguna tarea que ocupara sus manos y su mente. En ese momento, sentada en el suelo, Cosima sintió algo que era peor que la tristeza. Sintió la confirmación de que el mundo funcionaba exactamente como su madre siempre había dicho que funcionaba. El hombre llega, promete, usa y se va como el viento. Y lo que queda es la mujer, los hijos y el silencio. Pero Cosima era hija de una lavandera. Y la hija de una lavandera aprende pronto que llorar no lava la ropa, que quejarse no llena el estómago y que el sol saldrá al día siguiente,
¿estés lista o no? Se levantó del suelo. Fue a ver si la cisterna aún tenía agua. Había poca, pero había. Miró el huerto del patio, ese pedazo de tierra donde había intentado plantar habas, calabacines y achicoria. La sequía había castigado casi todo. Las plantas de habas estaban marchitas, dobladas hacia un lado como gente que ha perdido las ganas de mantenerse en pie. Los calabacines no habían prendido. La achicoria silvestre daba unas hojas pequeñas y duras que parecían más piedras verdes que comida. Lo único que resistía eran las patatas, porque las patatas son como la gente del sur. Lo soportan todo y se quedan clavadas en la tierra incluso cuando todo a su alrededor se rinde. Cosima arrancó dos, las peló, las puso a hervir. Esa sería su cena y la comida del día siguiente y quizás también la cena del día siguiente. Los días pasaron y cada día era una guerra. Una guerra sin un enemigo visible, sin un campo de batalla, sin nadie que fuera testigo de si ganaba o perdía. El agua de la cisterna bajaba. Al 12º día, Cosima tuvo que caminar hasta un arroyo que estaba a casi 2 kilómetros, llevando los gemelos atados al cuerpo con trozos de sábana, uno delante y uno detrás, porque no había nadie en el mundo con quien pudiera dejarlos. El peso de los dos más el peso del cubo al regreso. Le hacía temblar las piernas y gritar la espalda. Se detenía cada 100 metros, respiraba, miraba al cielo y le rezaba a Dios. No con bonitas palabras, sino con ese tipo de oración que es más un gemido que una frase, que es más desesperación que fe, que es el tipo de oración que solo sabe hacer quien ha estado al límite. Al día 15, Leda tuvo fiebre, una fiebre que llegó de noche, que dejó el cuerpecito de la niña caliente como brasa y blando como un trapo mojado. Cosima pasó la noche entera con su hija en brazos, mojando un trozo de tela en agua y pasándoselo por la frente, la nuca, las muñecas, rezando en voz baja, prometiendo cosas a santos que apenas conocía, cambiando promesas por milagros, como si la fe fuera moneda y el cielo una feria donde se pudiera negociar la vida de una niña. La fiebre cedió por la mañana, pero el miedo no cedió. El miedo se quedó. Se instaló en el pecho de Cosima, como un animal que hace su madriguera y ya no sale. Al día 20 se acabó la harina, al día 21 la sal. Cosima comía patatas hervidas sin nada, envueltas con un puñado de hierbas silvestres que sabía que no eran venenosas porque había visto a las cabras comerlas. Tenía que alimentarse para seguir produciendo leche, porque esa leche era lo único que mantenía con vida a Zeno y a Leda. Si la leche se secaba, todo terminaría. Lo sabía con la fría claridad de quien ya vislumbra el fondo del pozo y está contando los escalones que faltan para llegar. Al día 23 se despertó y notó que la leche de uno de los pechos había disminuido. Sintió el pánico subirle a la garganta como agua decrecida. Apretó, masajeó, probó todo lo que sabía, todo lo que había oído las mujeres mayores. Y la leche volvió, débil, pero volvió. Lloró de alivio allí sentada en el suelo de tierra con sus dos hijos en brazos, llorando como no lloraba desde el día en que vio el estante vacío de Silvano. Al día 25, Cosima se despertó y supo, con esa certeza que viene de un lugar que no es la razón, que si nadie aparecía ese día, no tendría fuerzas para levantarse al siguiente. No era rendición. Era el cuerpo hablando más fuerte que la voluntad. Era el cuerpo diciendo que 25 días de soledad, de hambre, de miedo, de trabajo sin descanso, habían exigido un precio que el coraje por sí solo ya no podía pagar. Se levantó lentamente, se puso la misma camisa clara de botones que usaba desde hacía días, porque era la única limpia. Se ajustó la falda oscura a la cintura, tomó a Zena en el brazo derecho y a Leda en el brazo izquierdo y caminó hasta el frente de la casa. Se detuvo allí, junto a la valla de madera podrida, mirando el camino de tierra roja que bajaba de la colina y desaparecía en la curva entre las higueras chumbas. El sol era blanco, alto, y el silencio era tan completo que podía oír su propia respiración y la respiración de sus dos hijos. Permaneció allí de pie esperando, sin saber exactamente qué esperaba, pero esperando de todos modos, porque esperar era lo último que aún podía hacer. Y fue entonces cuando vio allá abajo, donde la vereda hacía la curva, un punto que se movía, pequeño al principio, tembloroso en el calor como un espejismo. Pero no era un espejismo. Era un hombre montado en un mulo flaco que venía despacio, subiendo la colina a ritmo cansado de quien ya ha caminado demasiado bajo ese sol. Cosima apretó a los niños contra su pecho. El corazón le latía con fuerza, sin saber si de esperanza, si de miedo o si de algo entre las dos cosas que aún no tienen nombre. El hombre se acercaba, y ni él ni ella lo sabían todavía. Pero ese encuentro, aquella tarde de sol blanco, sobre esa colina olvidada por el mundo, lo cambiaría todo. Todo. El hombre detuvo el mulo a unos 20 metros de la valla. No se bajó,
Se quedó allí en la silla con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, una mano agarrando las riendas y la otra apoyada en el muslo, mirando a Cosima, con esa mirada de quien trata de entender qué está viendo antes de tomar cualquier decisión. El mulo era flaco, de pelo pardo y con las costillas que se entreveían bajo la piel, de esos animales que han caminado demasiado y comido demasiado poco, pero que se mantienen en pie por pura terquedad. El hombre también parecía así, flaco sin ser débil, quemado por el sol de un modo que la piel se había vuelto cuero. Llevaba un sombrero de ala ancha desteñido por el tiempo, una camisa de algodón vasto con las mangas arremangadas hasta los codos y pantalones de fustán gastados metidos dentro de botas desgastadas que ya habían pisado muchas leguas de tierra. Debía tener unos 45 años, quizás más, quizás menos. En el sur, el sol envejece a los hombres de un modo que hace difícil adivinar la edad. Lo que se podía ver con claridad eran sus ojos, oscuros, hundidos, con un tipo de cansancio que no era del cuerpo, era de dentro. Era el cansancio de quien ya ha llevado demasiado peso en el alma y ha aprendido a caminar encorvado por dentro, pero de pie por fuera. Cosima no se movió. Se quedó quieta donde estaba, con Feno y Leda apretados contra su pecho, el corazón a mil, las piernas queriendo correr, pero sin tener a dónde ir. En aquellas tierras, en aquellos tiempos, una mujer sola con niños pequeños y un extraño en el camino era motivo para todo tipo de miedos. Y Cosima ya tenía miedo de sobra, acumulado en 25 días de soledad, como agua de lluvia en un cubo agujereado, siempre desbordándose, nunca secándose. El hombre pareció darse cuenta, pareció entender, sin que nadie dijera nada, que aquella mujer delante de esa casa con esos dos recién nacidos se encontraba en un lugar entre la desesperación y la desconfianza, y que cualquier movimiento equivocado de su parte la empujaría al lado equivocado. Entonces hizo algo simple. Se quitó el sombrero, lo quitó lentamente, con respeto, como si estuviera entrando en una iglesia, y lo sostuvo contra su pecho. Era la manera que los hombres de campo tenían para decir que venían en paz. Sin necesidad de abrir la boca, dijo llamarse Anselmo. Dijo, con voz calmada, ronca de quien no habla con gente desde hace días y tiene que forzar las palabras a salir, como quien saca agua de un pozo profundo, que estaba pasando por allí, rumbo a una majada cercana, donde tenía que revisar un cercado de ganado para un hacendado de la zona. Dijo que había visto la casa, y visto la mujer, y visto los niños, y que no podía seguir su camino sin al menos preguntar si todo estaba bien. Cosima no respondió de inmediato. Se quedó midiendo a ese hombre con los ojos, buscando en sus gestos, en su postura, en el tono de su voz, cualquier señal de amenaza, cualquier cosa que dijera que era como Silvano, como los otros, como todos los hombres que pasan por el camino de las mujeres y solo dejan ruina. Pero no lo encontró. Lo que encontró fue algo extraño, algo que no supo nombrar en ese momento. Era como mirar a alguien y reconocer un tipo de dolor que tú también llevas, como si ese hombre, sin decir casi nada, le estuviera mostrando una herida que era similar a la suya. «Necesito agua», dijo. Fue lo primero que le salió de la boca, y salió sin pensar, como si el cuerpo hubiera hablado antes de que la cabeza tuviera tiempo de decidir si debía hablar o no. Anselmo asintió con la cabeza. Fue al mulo y desató de las cinchas de cuero una cantimplora. Caminó hasta la verja, no la cruzó. Alargó el brazo y se la ofreció. Cosima se acercó, tomó la cantimplora y bebió. El agua estaba tibia por el sol. Bebió despacio, porque sabía que si bebía demasiado rápido el estómago vacío se revelaría. Luego miró a sus hijos. Anselmo entendió sin que ella pidiera nada. Dijo que volvería. Dijo que iría a la majada cercana a resolver lo que tenía que resolver y que a la vuelta pasaría de nuevo por allí con agua y con lo que pudiera conseguir. Cosima quiso decir que no hacía falta. Quiso decir que se las arreglaba sola. Quiso decir cualquier cosa que protegiera el poco orgullo que le quedaba. Pero miró a Zeno, que estaba despierto demasiado quieto, con esa quietud que los recién nacidos solo tienen cuando ya no tienen energía ni para llorar, y se tragó el orgullo entero. Dijo solo que lo esperaría. Anselmo volvió al atardecer. El sol ya se escondía detrás de las colinas y el cielo tenía ese tono de naranja quemado que solo el sur sabe crear. Traía 2 sacos atados a la grupa del mulo, uno con harina de trigo duro, otro con salchichón seco, un trozo de pan casero y un manojo de velas de cera. Se detuvo en el mismo punto de antes, fuera de la verja, y dejó los sacos en el suelo. No entró, no preguntó si podía entrar, no hizo ademán de acercarse a la casa. Se quedó allí de pie, junto al mulo, esperando que ella viniera a buscarlos, como si entendiera que esa verja de madera podrida no era solo una verja, era el límite entre su mundo y el mundo exterior, y que ese límite debía ser respetado hasta que ella decidiera que podía ser superado.
Cosima fue a la verja, tomó los sacos y, por primera vez, lo miró a los ojos de cerca. Vio que esos ojos oscuros tenían algo parecido al agua quieta de un estanque, una profundidad que no se veía desde lejos, una tristeza guardada tan adentro que parecía casi calma. Le dio las gracias. Él se volvió a poner el sombrero en la cabeza y dijo que volvería al día siguiente si ella se lo permitía. Y así comenzó algo que ninguno de los dos había planeado, que ninguno de los dos nombró, que ocurrió lentamente como la raíz de una planta que crece bajo tierra sin que nadie la vea. El segundo día, Anselmo volvió con más agua, esta vez en 2 barriles que trajo atados a la grupa. Llenó la cisterna hasta la mitad. Cosima observaba desde dentro de casa, desde la ventana, sosteniendo los gemelos en brazos. El tercer día se presentó temprano, cuando el sol aún estaba bajo. Ató el mulo a un poste, pidió permiso con un gesto de cabeza y comenzó a reparar la verja. Trabajó toda la mañana sin decir una palabra. Arrancó los postes podridos, trajo la madera nueva que había cortado quién sabe dónde, la enterró, la ató, la reforzó. Cuando terminó, la verja parecía otra cosa. Parecía que a alguien le importaba ese lugar. Cosima le llevó un vaso de agua. Anselmo bebió, devolvió el vaso, agradeció y se fue. El cuarto día vino y miró el tejado. Subió, sin pedir ayuda, descalzo, moviéndose con la seguridad de quien ya ha reparado muchos tejados en su vida. Volvió a colocar las tejas movidas. Tapó los agujeros con arcilla que él mismo amasó con los pies. La primera noche después de la reparación, cuando sopló un viento fuerte, Cosima no sintió ese silbido que entraba por las rendijas y la hacía temblar de frío. La casa estaba cerrada, protegida, y esa sensación de protección, tan simple, tan básica, hizo algo dentro de Cosima que no esperaba. Hizo que se aflojara un poco el nudo que llevaba en el pecho. Solo un poco, pero lo suficiente para permitirle respirar un poquito más hondo. En la segunda semana, Anselmo comenzó a trabajar la tierra. Miró el terreno seco donde Cosima había intentado plantar y no dijo nada, pero sus ojos hicieron esa lenta inspección de quien entiende de tierra, y quien sabe leer la tierra como otros saben leer los libros. Al día siguiente se presentó con una azada y comenzó a cavar, no donde Cosima había plantado, sino en un punto diferente, más abajo, cerca de donde el terreno hacía una ligera pendiente. Cosima le preguntó por qué allí y no en el otro lugar. Anselmo explicó con pocas palabras, como siempre, que el agua de lluvia, cuando llegara, bajaría de la colina y se acumularía en ese punto. Dijo que la tierra allí era más oscura, más gorda, que conservaba mejor la humedad. Dijo que el otro lugar donde ella había plantado era tierra flaca, cansada, que ya había dado todo lo que podía dar y que ahora solo quería descansar. Cosima escuchó y sintió una extraña sensación, una especie de vergüenza mezclada con admiración, porque se dio cuenta de que ese hombre silencioso entendía esa tierra más de lo que ella jamás la entendería, y que el trabajo de semanas que ella había hecho sola, luchando contra la tierra seca, había sido trabajo tirado a la basura, porque nadie le había enseñado a escuchar lo que la tierra estaba diciendo. Anselmo nunca durmió dentro de la casa. Los días que se quedaba hasta tarde, cuando el trabajo se prolongaba hasta el atardecer, dormía fuera, bajo el porche, envuelto en una manta que llevaba atada a la silla del mulo. Cosima lo oía instalarse ahí fuera, oía su respiración calmarse y sentía esa misma cosa que había sentido la primera noche. Seguridad. La seguridad de saber que había alguien ahí. Que si una serpiente entraba por la puerta, que si una bestia merodeaba alrededor de la casa, que si sucedía cualquier cosa en la oscuridad del campo, ella ya no estaba sola. Y esa seguridad, ese simple hecho de tener otro corazón que latía cerca del suyo, era algo que Cosima había subestimado toda su vida, hasta el día en que lo perdió. Porque se entiende el valor de no estar solo después de haber pasado 25 días con 2 recién nacidos en brazos en un sur donde el silencio es tan grande que parece que el mundo se ha acabado y se han olvidado de avisarte. Hasta los gemelos comenzaron a cambiar. Zeno, que se había vuelto demasiado quieto en aquellos días de hambre y miedo, volvió a llorar con fuerza, con ese llanto sano de un recién nacido que se queja porque quiere que lo cojan en brazos, porque está mojado, porque el mundo no gira al ritmo que él quisiera. Leda, que se había debilitado después de la fiebre, comenzó a engordar, a tener esos rollitos en los brazos y los muslos que son la señal más hermosa de que un niño está bien alimentado. Cosima comía mejor. Ahora Anselmo traía provisiones cada semana. Harina, frijoles, carne seca, a veces un trozo de carne fresca que conseguía quién sabe cómo. Y con el alimento en el cuerpo, la leche volvió fuerte, abundante, suficiente para ambos.
Había mañanas en que Cosima amamantaba a los gemelos sentada bajo el nuevo porche que Anselmo había reforzado, mirando el terreno donde los primeros brotes verdes comenzaban a asomar a la tierra, y sentía algo que durante mucho tiempo había pensado que nunca volvería a sentir. No era aún felicidad, era algo antes de la felicidad, algo que viene antes, como el claror del cielo antes de que salga el sol. Era la sensación de que quizás, solo quizás, las cosas podían ser diferentes. Pero en el sur de aquellos tiempos, cuando algo comienza a ir bien, el mundo parece ser celoso. Parece que existe una fuerza invisible que mira a quien se está levantando, dice, no tan rápido. Fue una tarde de sol pesado, de esas en que hasta las lagartijas buscan la sombra, cuando un hombre apareció en la vereda. No era Anselmo. Era un tipo montado en un caballo bien mantenido, gordo, de pelo lustroso, el tipo de animal que solo la gente con dinero mantiene. El hombre vestía ropa limpia, un sombrero nuevo y llevaba un látigo de cuero cruzado sobre la silla. Se detuvo frente a la casa sin quitarse el sombrero, sin desmontar, mirando a Cosima de arriba abajo con ese tipo de mirada que el hombre poderoso tiene cuando mira a la gente que considera pequeña. Dijo que venía por orden de don Marcio. Dijo que don Marcio era el dueño de esas tierras, que tenía los documentos en el catastro que lo probaban y que había llegado a su conocimiento que había gente viviendo allí sin autorización. Dijo que don Marcio, siendo un hombre cristiano y de buen corazón, daba 30 días a Cosima para irse, pero que si al día 31 seguía allí, las cosas se resolverían de otro modo. No dijo de qué modo, no hacía falta. El látigo cruzado sobre la silla decía suficiente. El hombre giró el caballo y bajó de la colina sin mirar atrás. Cosima se quedó quieta en el corral con los brazos caídos a los costados y un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. 30 días. 30 días. Y perdería el único techo que tenía. El techo que Anselmo había reparado, la verja que Anselmo había levantado, la tierra que Anselmo había enseñado a dar frutos de nuevo. Todo eso podía serle arrancado en 30 días, porque un hombre con unos papeles en el catastro y un látigo sobre la silla había decidido que podía. Cuando Anselmo llegó al atardecer y vio su rostro, entendió de inmediato que había pasado algo. Cosima le contó todo, cada palabra que el hombre del caballo gordo había dicho. Anselmo escuchó en silencio, sentado en el tronco de un olivo donde solía descansar. Su rostro no cambió, pero cuando Cosima dijo el nombre de don Marcio, algo en los ojos de Anselmo se movió, una sombra rápida, como una nube que pasa frente al sol. Dijo solo 4 palabras que hicieron congelar y calentar la sangre de Cosima al mismo tiempo. «Conozco a este hombre». Y no dijo nada más. Se levantó, cogió la azada y se fue al campo como si nada hubiera pasado. Pero Cosima notó que golpeaba la herramienta contra la tierra con una fuerza que no era de trabajo, era otra cosa. Era la fuerza de un hombre que está librando una batalla dentro de sí mismo y usa el cuerpo para no dejarla escapar. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran y la lámpara de petróleo proyectara esa luz temblorosa y anaranjada sobre las paredes de piedra, Cosima se sentó en el umbral de la puerta y miró al cielo. Las estrellas del sur son algo que quien no las ha visto no puede imaginar. No son esos tímidos puntitos que aparecen sobre las ciudades, son miles. Una alfombra blanca que desgarra la oscuridad de un extremo a otro. Tan cerca que uno tiene la impresión de que si subiera al tejado y alargara el brazo, los dedos tocarían la luz. Anselmo apareció a su lado, sin hacer ruido, como hacía siempre, como si sus pies hubieran aprendido a caminar sin herir el silencio. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared de la casa y se quedó allí mirando el mismo cielo. Pasó mucho tiempo sin que ninguno de los dos hablara. Cosima esperaba, porque había aprendido que Anselmo decía las cosas solo cuando las cosas estaban listas para ser dichas, como una fruta que cae del árbol solo cuando está madura. Y fue allí, en esa noche de demasiadas estrellas y demasiado silencio, que Anselmo contó. Contó lentamente, con la voz más baja de lo normal. Sin mirar a Cosima, miraba el campo oscuro, como si estuviera hablando con los árboles, con los animales, con la noche, y ella solo fuera alguien que se encontraba lo suficientemente cerca para oír. Dijo que había tenido una esposa que se llamaba Livia, y que tenía manos pequeñas y una forma de reír que hacía más ligero el aire alrededor. Dijo que Livia era hija de un talabartero de un pueblo lejano, que había aprendido a coser cuero antes de aprender a coser tela, y que cuando Anselmo le pidió que se casara con él, ella dijo que si antes de que él terminara la frase, como si ya supiera que se lo iba a pedir, como si ya hubiera decidido antes de que él decidiera. Dijo que tuvieron una hija, una niña a la que llamaron Luce, porque nació en un día límpido de junio, con el cielo tan limpio que se podían ver las montañas azules temblar en el horizonte. Dijo que Luce tenía ojos grandes y curiosos,
que preguntaba el nombre de cada animal, de cada planta, de cada estrella que aparecía en el cielo, y que Anselmo inventaba los nombres cuando no sabía la respuesta verdadera solo para ver a la niña sonreír. Dijo que cuando Luce tenía 4 años, una fiebre llegó a la región, no una fiebre cualquiera, de esas que vienen de lejos, que entran en las casas sin pedir permiso y se llevan a quien sea que encuentren en su camino. La gente la llamaba la fiebre mala porque atacaba rápido, quemaba el cuerpo por dentro y no daba tiempo para casi nada. Anselmo no estaba en casa cuando llegó la fiebre. Se había ido a un pueblo a 3 días de viaje para vender algunas cabezas de ganado y pagar unas deudas que lo estaban ahogando. 1 semana, le había dicho a Livia antes de partir. 1 semana y vuelvo. Cuando regresó, encontró la casa en silencio. Un silencio que entendió, antes incluso de desmontar del mulo, que no era el silencio de gente que duerme, era el silencio de la ausencia. Livia había muerto primero, tratando de curar a Luce, negándose a apartarse del lado de su hija, incluso cuando la fiebre también la atacó a ella. Una vecina le contó después que Livia no había querido ayuda, que decía que se quedaría con la niña, que no la abandonaría, que Dios se encargaría de ambas. Luce murió 2 días después que su madre, en brazos de esa misma vecina, a los 4 años y 3 meses de vida. Anselmo llegó un día después de que hubieran enterrado a su hija. Un día, 24 horas que lo separaron de poder tener a Luce en brazos una última vez, de poder decirle algo, de poder al menos estar allí cuando el mundo se le derrumbó encima. Anselmo no lloró mientras contaba esto a Cosima. Su voz no tembló, sus ojos no se humedecieron. Hablaba con una sequedad que era peor que cualquier llanto, porque era la voz de alguien que ya ha gastado todas las lágrimas que tenía. Y ahora solo queda el hecho, seco, crudo, sin ningún velo que lo amortigüe. Dijo que después del funeral permaneció 3 días sentado en la silla donde Livia solía coser, sin comer, sin beber, sin dormir bien. Dijo que al 3er día se levantó, ensilló el mulo y comenzó a caminar. No hacia un lugar preciso, simplemente lejos. Y desde entonces habían pasado casi 6 años. Iba de majada en majada, de tierra en tierra, trabajando con el ganado, reparando cercados, arando el terreno, haciendo lo que surgiera. Dormía donde lo dejaban dormir, comía lo que le daban de comer y se llevaba dentro una deuda que ningún trabajo en el mundo podía pagar. La deuda de no haber estado allí, de haber elegido el viaje en lugar de quedarse cerca, de haber calculado que 1 semana no marcaría la diferencia, cuando 1 semana había hecho toda la diferencia del mundo. Cosima escuchó todo sin interrumpir. Cuando Anselmo terminó, el silencio volvió, pero era un silencio diferente a todos los demás silencios que habían compartido. Era el silencio de 2 personas que acababan de intercambiarse algo que no tiene vuelta atrás, algo que, una vez dicho, cambia para siempre la distancia entre 2 cuerpos. Cosima no dijo ninguna frase bonita, ninguna palabra de consuelo preparada. Hizo la única cosa que sintió que debía hacer. Alargó la mano y la posó sobre la mano de él, allí en la tierra apisonada, sin apretar, sin tirar, simplemente dejando la mano reposar, como para decir, «Estoy aquí y esto es todo lo que tengo para ofrecerte, pero es tuyo». Anselmo no retiró la mano. Permanecieron allí, ambos mirando el cielo, unidos por ese toque mínimo que contenía algo demasiado enorme para caber en una palabra. Y Cosima entendió esa noche algo que antes solo había intuido. Entendió por qué Anselmo no había podido seguir su camino cuando la vio con los gemelos delante de la casa. No era caridad, no era la bondad de un desconocido. Era un hombre que ya había fallado una vez al no estar presente cuando necesitaban de él, y que no habría soportado llevar esa culpa por segunda vez. Él no estaba allí solo por ella, estaba allí también por él. Estaba allí porque cada teja que reparaba, cada cubo de agua que traía, cada brote que arrancaba la tierra seca, era una forma de decirle a Livia y a Luce, donde quiera que estuvieran, que había aprendido que esta vez él se quedaba. Los días que siguieron adquirieron un peso diferente. Cada amanecer era un día menos en el plazo de Marcio, y esa cuenta atrás invisible flotaba sobre el caserío como la sombra de un buitre que revolotea en lo alto, siempre presente, siempre recordando. Anselmo trabajaba con la misma dedicación de antes, pero Cosima notaba que salía antes del sol, y a veces desaparecía durante horas, montaba en el mulo flaco y bajaba por la vereda, volviendo solo media tarde con el rostro cerrado y un silencio diferente al habitual, un silencio que olía a una discusión contenida. La 3ª vez que sucedió, Cosima esperó a que volviera, calentó el café en el hogar de leña y le puso la taza de lata en la mano, sin preguntar nada. Anselmo bebió lentamente, la miró y dijo solo que estaba tratando de resolverlo, que conocía a Marcio desde hacía años, que había trabajado en sus tierras en el pasado, y que estaba buscando una forma de hablar.
Cosima sintió el miedo a apretarle el pecho, porque negociar con un hombre poderoso en el sur de aquellos tiempos era como querer hacer un trato con un lobo. Podías hablar, pero quien decidía el final era siempre el lobo. Una mañana calurosa, cuando faltaban 12 días para el plazo, Anselmo volvió de una de esas salidas y se sentó en el banco del porche. Su rostro llevaba una expresión que Cosima aún no le había visto. No era derrota, no era victoria, era decisión. La expresión de un hombre que ha sopesado todo lo que había que sopesar y ha llegado a un número final. Dijo que Marcio aceptaba vender ese pedazo de tierra. No por bondad, no por compasión, no por nada que se pareciera a la decencia humana. Por un precio. Y el precio era lo que hombres como Marcio siempre piden a gente como ellos. Don Marcio quería 20 cabezas de ganado. No quería dinero de papel que perdía valor y se volvía polvo. Quería ganado, la verdadera moneda del sur, la única riqueza que caminaba con sus propias piernas y que nunca dejaba de valer. Cosima lo oyó y sintió que la tierra le faltaba bajo los pies. 20 cabezas. Ella no tenía una gallina, no tenía una cabra flaca, no tenía nada más allá de 2 hijos, una casa que ni siquiera era suya y la ropa que llevaba puesta. Pero Anselmo no había terminado. Dijo que en esos 6 años recorriendo el sur, trabajando en majadas ajenas, durmiendo a la intemperie y en el suelo duro, no había gastado casi nada de lo que ganaba. No tenía dónde gastar, no tenía para quién gastar, no tenía ningún motivo para gastar. Parte de lo que recibía era en dinero, que guardaba en un saquito de cuero atado bajo la silla. Otra parte era en ganado, cabezas que los hacendados le daban como pago por un buen servicio y que él dejaba libres en pastos de conocidos repartidos en 3 o 4 propiedades. En total, Anselmo había ahorrado 18 cabezas. 18, faltaban 2 para el precio de Marcio. 18 cabezas de ganado. Era todo lo que ese hombre poseía en el mundo. Era su seguridad, su vejez. Lo único que lo separaba de la miseria completa. Y él estaba diciendo, allí sentado en ese banco de madera que él mismo había clavado, con la voz calmada de quien ya ha tomado una decisión y no va a dar marcha atrás, que lo entregaría todo a don Marcio. Cosima sintió las piernas cederle y el pecho apretarse de un modo que dolía. Le dijo que no podía aceptar, que era una locura, que se quedaría sin nada en el mundo, que ningún sano de conciencia entrega todo lo que tiene por una tierra que ni siquiera es suya, por una mujer que conoce desde hace poco tiempo, por 2 hijos que no llevan su sangre. Anselmo la dejó hablar, esperó a que terminara cada palabra, esperó a que volviera el silencio. Y entonces dijo algo que Cosima se guardó dentro por el resto de sus días. Dijo que 6 años antes no estuvo allí cuando Livia había necesitado que estuviera. Que no estuvo allí cuando Luce lo llamó por la noche con el cuerpo ardiendo de fiebre. Que no estuvo allí, y que esa ausencia había destruido cada pedazo de lo que había dentro de él. Uno por uno, como carcomas que devoran la madera hasta que no queda nada en pie. Dijo que Dios, o el destino, o cualquier cosa que gobierne los tortuosos caminos de los hombres en este mundo, lo había puesto en esa vereda aquella tarde, en ese preciso momento en que una mujer con 2 hijos en brazos necesitaba a alguien. Dijo que 18 cabezas de ganado no valían nada en comparación con el peso de darse la vuelta e irse, sabiendo lo que sabía. Dijo que prefería quedarse sin un centavo y dormir en paz, antes que conservar un rebaño y llevarse por el resto de su vida la certeza de haber fallado otra vez. Dijo que las 2 cabezas que faltaban las encontraría, que trabajaría, que encontraría un modo, porque la gente del sur siempre encuentra un camino cuando la causa es justa. Cosima lloró. Lloró de un modo que no lloraba desde la noche en que había abierto el estante y viste vacío que Silvano había dejado. Pero ese llanto era de naturaleza completamente diferente. No era el llanto del abandono, era el llanto de quien, después de tanto tiempo creyendo que el mundo solo sabía quitar, descubre que el mundo también sabe dar, y que a veces lo que da llega en la forma más improbable posible. En la forma de un hombre silencioso, lleno de heridas por dentro, montado en un mulo flaco, que había aparecido sin ninguna promesa. Y poco a poco, día tras día, gesto tras gesto, se había convertido en la cosa más importante que tenía. No era todavía amor, o quizás ya lo era, pero un tipo de amor tan nuevo y tan frágil que Cosima tenía miedo de mirarlo directamente a la cara, como quien protege la llama de una vela con la mano en forma de cuenco, sabiendo que si el viento sopla demasiado fuerte, todo se apaga. Anselmo partió antes del amanecer del día siguiente. Dijo que iría a recoger las 18 cabezas donde estaban repartidas, y que encontraría el modo de conseguir las 2 que faltaban. Dijo que volvería antes del plazo. Cosima se quedó en la puerta de casa con Zeno en el brazo derecho y Leda en el izquierdo, mirándolo desaparecer por la vereda en la oscuridad del amanecer, y sintió el pecho apretarse de un modo que conocía bien, porque esa escena ya la había vivido.
Ya se había quedado en esa misma puerta, con esos mismos brazos ocupados, mirando a un hombre bajar por ese mismo sendero y desaparecer en la curva. La última vez que había sucedido, el hombre no había vuelto. Y por más que todo dentro de ella le decía que Anselmo era diferente, que Anselmo era de otra pasta, que Anselmo era el tipo de hombre que hace lo que dice y vuelve cuando dice que vuelve, había una parte de ella, una parte pequeña, escondida, herida, que le susurraba bajito al oído. ¿Y si no vuelve? ¿Y si es igual? ¿Y si todo hombre que baja de esta colina simplemente desaparece? Cosima ahuyentó ese pensamiento como se ahuyenta una mosca con un rápido gesto de mano, con la invisible mano de la fe. Pero el pensamiento volvió, y volvió otra vez, porque el miedo viejo no se va fácilmente. El miedo viejo tiene raíces profundas. Los días pasaron lentos, como pasan en el sur cuando se está esperando a alguien. Cosima cuidó de los gemelos, cuidó del huerto que ahora comenzaba a mostrar testarudos signos de vida. Algunos brotes verdes que asomaban donde antes solo había polvo, algunas hojas que se abrían lentamente, como si la tierra misma hubiera finalmente decidido confiar en quien estaba cuidándola. Y cada amanecer Cosima se levantaba, iba a la puerta de casa, miraba el camino y contaba. Faltaban 8 días, luego 7, luego 6, y Anselmo no volvía. El quinto día antes del plazo, Zeno se despertó de noche con un llanto diferente. Cosima cogió al niño en brazos y sintió que su cuerpecito estaba caliente. Fiebre. La misma fiebre que había tenido Leda semanas antes, ahora estaba en su hermano. Y esta vez Cosima estaba otra vez sola. Sola con 2 recién nacidos, con un plazo de desahucio que corría, con un hombre que había prometido volver y aún no había vuelto, y con la noche del sur que entraba por la ventana como un animal no invitado. Apretó a Zeno contra su pecho, mojó el paño en agua, rezó. Y mientras rezaba miraba la puerta y se preguntaba si Dios había enviado a Anselmo solo para mostrarle que las cosas buenas existen, o si lo había enviado para quedarse. La fiebre de Zeno duró 2 noches. 2 noches en las que Cosima no durmió, no comió, no hizo nada más que tener al niño contra su pecho y cambiar el paño mojado en su frente cada vez que la tela se calentaba. Leda dormía en la caja junto a la cama, quieta, como si supiera que no era el momento de pedir atención. En la segunda noche, cuando la oscuridad era más pesada y el silencio del campo parecía encoger las paredes de la casa, la fiebre cedió. Cosima sintió el cuerpo de su hijo enfriarse lentamente. Sintió su respiración calmarse. Sintió los pequeños músculos relajarse entre sus brazos, como quien suelta un peso que estaba sosteniendo. Apoyó la boca en la frente de Zeno y agradeció a Dios en voz baja, con la voz quebrada de quien ya no tiene fuerzas ni para rezar bien. Pero reza de todos modos, porque en el sur la fe no necesita una bonita voz, solo necesita ser verdad. La mañana siguiente, con ambos hijos durmiendo y el sol aún débil en el horizonte, Cosima fue a la puerta y miró el camino. Faltaban 3 días para el plazo de marzo. La vereda de tierra roja bajaba de la colina vacía, como había bajado todos los días desde que Anselmo se había ido. Cosima sintió ese apretón en el pecho que conocía tan bien, ese nudo que se formaba entre las costillas y el corazón cada vez que la esperanza y el miedo se encontraban en el mismo lugar. Volvió a entrar, encendió el hogar, calentó agua, hizo una papilla con el resto de la harina que tenía y comió lentamente, forzando cada cucharada, porque el cuerpo lo necesitaba, aunque las ganas no estuvieran. Luego se lavó la cara, se ató el cabello, cogió a los gemelos y se sentó bajo el porche, y esperó, porque era lo único que sabía hacer cuando el mundo le quitaba el poder de actuar. La antepenúltima día antes del plazo amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, de esas que en el sur pueden significar lluvia o pueden significar nada, porque el sur es así, promete y no siempre cumple. Cosima pasó toda la mañana bajo el porche, dividida entre cuidar a los gemelos y mirar la vereda. De vez en cuando se levantaba, iba a la verja que Anselmo había reparado, apoyaba las manos en la madera sólida y se quedaba allí mirando el horizonte, tratando de divisar algo que se moviera en la curva. Allá abajo, nada, solo el viento que levantaba el polvo y las higueras chumbas inmóviles como centinelas de un reino abandonado. Fue al atardecer de ese día, cuando el sol ya se escondía detrás de las nubes y el cielo se había vuelto una mezcla de gris y anaranjado, que Cosima oyó un ruido. No era el viento, no era un animal. Era un sonido que conocía, pero que tardó varios segundos en identificar, porque hacía tiempo que no lo oía. Era un mugido de ganado, bajo el principio, mezclado con el viento, pero que se volvía más claro a cada instante. Y entonces vio allá abajo, en la curva de la vereda, una nube de polvo que se levantaba y, dentro del polvo, formas que se movían. Ganado,
Una fila de ganado que subía lentamente la colina, y detrás de ellos, montado en el mulo flaco de pelo pardo, con el sombrero de ala ancha, la camisa de algodón vasto cubierta del polvo del camino, Anselmo venía guiando los animales con calma, con esa manera paciente de quien ha tratado con ganado toda la vida, guiando cada cabeza por la estrecha vereda, sin prisa, sin gritos, solo con chasquidos de lengua y movimientos de mano. Cosima sintió que las piernas le cedían. Tuvo que agarrarse a la verja para no caer. No por debilidad, por alivio. Un alivio tan grande que el cuerpo no sabía cómo procesarlo. Entonces hizo lo único que los cuerpos hacen cuando la emoción es más grande que la capacidad de contenerla. Lloró. Lloró allí de pie, agarrada a la verja, con los gemelos durmiendo dentro de casa, mirando a ese hombre subir la colina con ganado detrás de él. Contó. Contó 2 veces para estar segura. 21, no 18. 21, no había conseguido solo las 2 que faltaban. Había encontrado 3. Cuando Anselmo llegó frente a la casa y desmontó del mulo, Cosima vio que estaba más flaco que cuando se había ido. El rostro estaba hundido, la barba había crecido espesa, los ojos tenían ojeras profundas de quien ha dormido poco y caminado demasiado. Pero había algo en esos ojos que nunca había visto antes, algo que no era tristeza ni cansancio, ni ese dolor antiguo que siempre llevaba consigo. Era otra cosa. Era la expresión de un hombre que, por primera vez en muchos años, había hecho algo que tenía sentido, que había puesto cada gramo de fuerza que le quedaba al servicio de algo que valía la pena. Cosima caminó hacia él, se detuvo frente a él, lo miró a los ojos e hizo algo que nunca había hecho, que ni siquiera sabía que iba a hacer hasta el momento en que lo hizo. Le puso ambas manos en el rostro, sintió la barba áspera contra sus palmas, sintió el calor de la piel quemada y apoyó su frente contra la frente de él. Permanecieron así, frente contra frente, en silencio, en medio del corral, con el ganado mugiendo alrededor y el cielo haciéndose noche sobre ellos. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Había cosas que las palabras no tenían la medida para contener, y ese era uno de esos momentos. Anselmo contó después, cuando ya estaba sentado bajo el porche con una taza de café en la mano y los gemelos despiertos en brazos de Cosima, que las 2 cabezas que faltaban las había conseguido de un viejo mayoral que conocía desde hacía años, por los lados de un pueblo lejano. Dijo que había ofrecido 2 meses de trabajo a cambio de 2 novillas. 2 meses de trabajo pesado, de arar la tierra, de levantar cercados, de guiar el rebaño bajo el sol y la lluvia. El mayoral aceptó, pero quiso que el trabajo comenzara de inmediato. Anselmo trabajó. Trabajó sin descanso, día y noche, comprimiendo semanas de servicio en pocos días. Dormía 2 o 3 horas por noche y pasaba el resto del tiempo trabajando, porque sabía que el plazo corría y que cada día que pasaba era un día menos entre Cosima y la calle. El viejo mayoral quedó tan impresionado por la cantidad de trabajo que ese hombre flaco lograba hacer, que al final no le dio 2 novillas, sino 3. La tercera, dijo el viejo, era por honor, porque hacía tiempo que no veía a un hombre trabajar de ese modo por alguien que no era de su sangre. Al día siguiente, Anselmo separó 20 cabezas, dejó la novilla de más atada en el pasto del caserío, ensilló el mulo temprano y bajó de la colina con el ganado. Fue a la propiedad de Marcio, que distaba medio día de viaje. Cosima no fue. Se quedó en casa con los gemelos, rezando de un modo que mezclaba al Padre Nuestro con promesas, promesas con peticiones, peticiones con regateos, como si estuviera en una conversación franca con Dios, diciendo: «Ya he pasado todo lo que me enviaste, ya he soportado lo que tenía que soportar. Ahora te pido solo esto, solo esta cosa. Haz que este hombre vuelva con la tierra en la mano». Anselmo volvió al atardecer. Desmontó del mulo, caminó hacia Cosima, sacó de la camisa un papel doblado y se lo puso en la mano. Era la escritura de propiedad de la tierra. Marcio había firmado con testigos y todo, del modo en que se hacía en aquellos tiempos. Ese pedazo de tierra árida en lo alto de la colina, el techo reparado, la verja nueva y el huerto que comenzaba a brotar, ahora pertenecían a Cosima. Su nombre estaba allí, escrito con tinta en un papel que valía más que cualquier cosa que hubiera tenido en su vida. Cosima miró el papel, miró a Anselmo y, por primera vez desde que se conocían, fue ella quien no pudo hablar. Las palabras simplemente no salían. Se quedaron atascadas en algún lugar entre el corazón y la garganta, embotelladas en un tráfico de emociones que era demasiado grande para una sola boca. Anselmo entendió. Él siempre entendía. Siempre sabía leer el silencio de ella como sabía leer la tierra. Y en ese momento, por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa amplia, no fue una sonrisa de risa. Fue una sonrisa pequeña, quieta,
que apareció en la comisura de la boca y subió lentamente hasta los ojos, iluminando ese rostro marcado por el sol y el dolor, como una lámpara enciende una habitación oscura. Y Cosima vio en esa sonrisa algo que cambió todo dentro de ella. Vio que Anselmo no había dado las 20 cabezas de ganado por lástima, ni por culpa, ni por obligación. Las había dado porque quería quedarse. Porque en algún momento, entre reparar un techo y plantar una semilla y traer la harina y dormir bajo el porche, ese hombre que había jurado a sí mismo que nunca más se permitiría querer nada, había vuelto a querer. Y lo que quería estaba allí, delante de él, sosteniendo un papel con las manos temblorosas y mirándolo con ojos que estaban diciendo todo lo que la boca no podía. Los meses que vinieron después fueron de construcción, no solo de muros y cultivos, sino de algo que ambos estaban aprendiendo a levantar juntos, sin un manual y sin prisa, una vida. Anselmo se trasladó definitivamente al caserío. No dentro de la casa, todavía no. Construyó una pequeña habitación contigua con sus propias manos, de piedra y madera, donde dormía y guardaba sus cosas. Pero cada semana que pasaba, la distancia entre esa habitación y la casa de Cosima se acortaba. No en metros, en todo lo demás. Tomaba café por la mañana en la cocina de ella, cenaba por la noche con ella, sostenía a los gemelos en brazos mientras Cosima descansaba, cantaba para dormir a Zeno y a Leda. Viejas canciones de cuna que decía que le cantaba su madre, con una voz desafinada que no tenía ninguna belleza musical, pero tenía una belleza de otro tipo. La belleza de un hombre duro que se enternece para mecer a unos niños. La tierra respondió al trabajo de ambos. El huerto que Anselmo había plantado en el lugar correcto, donde se recogía el agua, dio frijoles, patatas, calabacines, trigo. La cisterna se mantenía llena ahora porque Anselmo había cavado una desviación que llevaba el agua de lluvia desde la colina directamente hacia ella. La novilla que el viejo mayoral había dado de más se quedó en el pasto y dio leche, y esa leche se convirtió en queso, y ese queso se convirtió en moneda de cambio en el pueblo, y ese cambio trajo sal, azúcar, tela, jabón. Poco a poco, sin que nadie notara el momento exacto en que ocurrió, aquel caserío que era una ruina se convirtió en un lugar para gente, se convirtió en un hogar. Una noche de luna llena, de esas en que el sur se vuelve plateado y se puede ver lejos como si fuera de día, Cosima estaba sentada bajo el porche con Leda dormida en brazos. Anselmo apareció con Zeno en brazos. El niño ya dormido, la boca abierta, la mano aferrada a la camisa de él, como si ni siquiera en sueños quisiera soltarlo. Se sentó junto a ella y se quedaron allí, cada uno con un hijo en brazos, mirando el campo iluminado por la luna. Cosima apoyó la cabeza en el hombro de él, lentamente, casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y Anselmo no se apartó. Dejó que la cabeza de ella reposara allí. Con la mano libre, la que no sostenía a Zeno, encontró la mano de ella, y los dedos se entrelazaron. Allí en la oscuridad, como dos raíces que crecen separadas bajo tierra y un día se encuentran, se enredan y ya no se sueltan. Nadie le pidió al otro que se casara con bonitas palabras. Nadie se arrodilló. Nadie hizo un discurso. Su matrimonio fue como todo había sido entre ellos. Quieto, sin prisa, construido sobre pequeños gestos que juntos formaban algo enorme. Un día, Anselmo simplemente no volvió a su habitación. Durmió en casa, junto a ella, con los gemelos entre ellos. Y a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana e iluminó a los 4 tumbados en esa cama matrimonial improvisada, no hubo ninguna declaración. Hubo un café hecho a 4 manos. Hubo Zeno, que se reía porque había volcado la taza. Hubo Leda, que tiraba de la barba de Anselmo con su manita regordeta. Hubo una mañana normal de una familia que había decidido existir. La boda en la iglesia llegó después, sencilla, en una capilla blanca del pueblo, con media docena de vecinos que se habían convertido en amigos y una vieja curandera llamada doña Zenobia, que quiso a toda costa ser la madrina, porque decía que había visto en los pozos del café que esos dos estarían juntos y que no iba a perder la ocasión de decírselo. Dije. Anselmo vistió una camisa blanca que Cosima había cosido con la tela comprada en la feria. Cosima vistió un vestido sencillo que una vecina le había prestado, el mismo que la vecina había usado en su boda años atrás. Los gemelos, de casi 1 año de edad en ese momento, se quedaron en brazos de doña Zenobia durante la ceremonia y se comportaron como se comportan los recién nacidos en la iglesia, con absoluto desprecio por el sagrado silencio y total indiferencia ante la solemnidad del momento. Pero a nadie le importó, porque lo que importaba no era el silencio, era el ruido de la vida, de las risas, del llanto, de los niños, de gente que existe junta en un lugar donde antes solo había vacío. Los años que siguieron fueron de trabajo, de cosechas,
de hijos que crecían, de largas noches de conversación bajo el porche y de breves mañanas de servicio en el campo. Zeno heredó la curiosidad de su madre y hacía preguntas sobre todo, sobre el cielo, la tierra, porque el sol era caliente y la luna fría. Leda heredó la quietud de Anselmo, esa fuerza silenciosa que no necesita ruido para existir. Y desde pequeña sabía hacer las cosas sin que nadie se lo pidiera, como si viera lo que había que hacer antes que los demás. Anselmo enseñó a ambos a plantar, a leer la tierra, a entender el cielo. Cosima enseñó a ambos a coser, a contar, a leer con un viejo silabario que había logrado que le prestaran en el pueblo. Y juntos, los cuatro, transformaron aquel caserío en lo alto de la colina en un lugar que nadie llamaba ya olvidado, porque ya no lo estaba. Era recordado, era visitado, estaba vivo. Una tarde cualquiera, muchos años después, Anselmo estaba sentado en el mismo banco del porche, más viejo, con el cabello blanco y arrugas profundas que el sol y el tiempo habían dibujado en su rostro. Zeno y Leda ya eran grandes, fuertes, sanos, con ese tipo de salud que solo la gente que come lo que siembra y bebe lo que la tierra da puede tener. Cosima apareció a la puerta con 2 tazas de café. Se sentó junto a él y se quedó allí mirando el terreno verde que bajaba de la colina, el ganado que pastaba en el campo, los árboles frutales que habían plantado juntos y que ahora daban sombra suficiente para que una familia entera pudiera tenderse debajo. El silencio del sur seguía allí, seguía siendo profundo, seguía siendo grande, pero ya no pesaba, ya no ahogaba, porque ahora era un silencio lleno de cosas, lleno de respiración de gente, lleno de buenos recuerdos, lleno de ese tipo de paz que llega solo después de que una persona ha atravesado toda la tormenta y descubre al otro lado que sigue en pie. Anselmo la miró e hizo esa pequeña sonrisa quieta que había aparecido por primera vez el día que subió a la colina guiando el ganado, y que ahora aparecía todos los días, varias veces al día, como si estuviera recuperando poco a poco todas las sonrisas que la vida le había robado en esos 6 años de camino. Cosima apoyó la cabeza en su hombro, como había hecho en aquella primera noche de luna llena, y los dedos de los dos se encontraron una vez más, como raíces que se enredan bajo tierra y ya no se sueltan. Porque al final, esta historia nunca fue sobre un caserío olvidado, ni sobre un comerciante cobarde, ni sobre un hacendado avaro. Esta historia fue sobre algo que ocurre de vez en cuando en este mundo. Cuando 2 personas que ya han perdido todo se encuentran en el camino y deciden, sin saber bien lo que están haciendo, que perderlo todo de nuevo es un riesgo que vale la pena correr si es para no estar solos. A veces pensamos que la vida solo sabe quitar. Quita la compañía, quita la esperanza, quita la tierra bajo los pies. Pero de vez en cuando, sin previo aviso, sin explicación, envía a alguien al camino. Alguien que no debería estar allí, pero que llega en el momento justo. Si esta historia les ha conmovido de algún modo, dejen un comentario, díganme qué sintieron. Y si conocen a alguien que necesite oír que días mejores existen, compartan este video. A veces una historia es todo lo que alguien necesita para no rendirse. Nos vemos en el próximo relato.